Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz, le agradecemos por acompañarnos con la conferencia Defensa efectiva ante demandas laborales, estrategias y preparación. Y para esto, por supuesto, le damos la bienvenida a Estratego Firma, que nos apoya mes a mes a traer estos temas para ustedes. Si me permiten, me gustaría presentarles a la licenciada Aranza Rodríguez Almanza. Ella es nuestra ponente del día de hoy. Les platicaré brevemente sobre su trayectoria. La licenciada es egresada de la Universidad de Guadalajara con diplomado en formación para actores y operadores del nuevo sistema laboral impartido por la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Jalisco. Diplomado sobre el juicio de amparo 2023 impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un curso de Derecho Procesal Administrativo de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En su experiencia profesional, cuenta con 7 años de experiencia como abogado practicante y postulante en el área laboral, representando al sector obrero y patronal, con conocimiento en materia amparo burocrático, familiar civil y administrativa. Actualmente ella es abogada especializada en litigio dentro de Estratego Firma. Muchas gracias, licenciada Aranza, por estar aquí acompañándonos con este tema y le dejo la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer el espacio que nos dan, tanto a Estratego Firma como a su servidora, para poder exponer este tema tan importante. Espero que les pueda servir de apoyo en cualquier caso que estén enfrentando en la actualidad o en alguna situación futura dentro de sus organizaciones. Siéntanse con la confianza de poder abrir su micrófono o escribir las dudas que tengan respecto al tema y para poderlas ir resolviendo de manera conjunta. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Bueno, esto es parte de la agenda, los temas que tocaremos a continuación. El primero será por qué es importante prepararse antes de una demanda laboral, riesgos laborales frecuentes, errores comunes de las organizaciones, preparación antes del conflicto, cómo actuar ante una demanda y estrategias prácticas para la defensa. La siguiente, por favor. Bueno, en primer término, ¿por qué es importante prepararse antes de una demanda laboral? Como es bien sabido, una demanda laboral es un procedimiento judicial a través del cual una persona trabajadora puede exigir el cumplimiento de derechos que pudieron haber sido vulnerados. Esto quiere decir que pudieron o no, pero la demanda judicial, un procedimiento judicial, perdón, precisamente dirime esta controversia. Una buena preparación antes de un procedimiento judicial es crucial para poder minimizar el impacto económico dentro de la empresa o de la fuente de trabajo y proteger los derechos de la mejor manera posible. Es decir, pues la preparación antes de un juicio es nuestra mejor carta para saber qué tan bien posicionados estamos ante un procedimiento ya en una instancia judicial. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Bueno, algunos de los riesgos laborales frecuentes. La posibilidad de enfrentar un procedimiento o un juicio puede venir de diversas circunstancias planteadas por los trabajadores. El más común y al cual se enfrentan muchas personas, muchos empleadores en este país, es ante un despido injustificado, pero también pueden verse inmiscuidos en diversos temas, como los que aparecen a continuación. En temas de discriminación, ya sean por temas de género, de identidad o incluso temas de embarazo, de los cuales se esté discriminando a una mujer embarazada. Conductas de hostigamiento o acoso laboral entre los subordinados, incumplimiento de condiciones laborales o de seguridad social. Esto puede ser desde cambios en las condiciones laborales, tanto en la jornada, a lo mejor el salario, cambios en el salario, incumplimiento de normas generales, como puede ser, yo como empleador no estoy proporcionando los equipos necesarios a mis colaboradores para que desempeñen de manera adecuada su trabajo, o también incluso disminuir el salario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, o incluso no aportar el pago
de las cuotas obrero-patronales en tiempo informe. Asimismo, también puede ser la falta de pago en las prestaciones, tanto en el salario ordinario en tiempo y forma, que se haya cambiado la forma en la cual o la periodicidad en la cual estoy efectuando el pago. En las prestaciones, obviamente, pago de aguinaldo, es decir, si a este periodo, a este lapso de tiempo, pues aún no he pagado el aguinaldo correspondiente al 2024, pues me pueden ver inmiscuido en algún tema de alguna demanda. El pago de prima vacacional o el disfrute también o goce o pago incluso de las vacaciones, participación de utilidades, etcétera. Y bueno, aparte de estos temas, ya una demanda o un procedimiento judicial puede activar también procedimientos o exponer a los patrones a procedimientos como inspecciones laborales por parte de la Secretaría de Trabajo por parte de la Secretaría de Trabajo o visitas domiciliarias por parte de diversas autoridades, incluso en el peor de los casos, pues las multas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, el SAT, entre otras. La siguiente, por favor. Y bueno, los principales problemas a los cuales se enfrentan las organizaciones con sus trabajadores pueden ser varios. Aquí enlisté algunos de los más comunes y el primero podría ser la falta de comunicación y transparencia. La desalineación interna dificulta la comunicación fluida transparente. Es decir, lo que un área puede estar ejecutando de manera adecuada puede ser que en otra área sea deficiente. Es muy común que precisamente por esta falta de comunicación, pues por ejemplo en el área de recursos humanos se estén realizando las contrataciones de manera adecuada, pero a lo mejor el área legal no los está ejecutando de manera adecuada. O viceversa, el área legal tiene todos los elementos, pero por otra área no se estén realizando de la mejor manera posible. El segundo puede ser una deficiente documentación. La falta de documentos obligatorios obviamente debilita la defensa en caso de conflicto. Dentro de la Ley Federal del Trabajo, particularmente en el artículo 804, toda empresa o patrón tiene la obligación de generar, pero también de conservar por un cierto periodo, aún incluso terminando la relación laboral, ciertos documentos relativos a las relaciones con sus colaboradores. Entre estos, pues pueden ser los contratos de trabajo, listas de asistencia, comprobantes de pago, como lo refería de salario, prestaciones y demás documentos. De no tenerlos o de tenerlos de manera incompleta o errónea, pueden, pues, obviamente debilitar un poco la estrategia. El siguiente sería el incumplimiento de las normas laborales. No actualizarse en la normativa impide cumplir responsabilidades y prevenir riesgos. La desactualización en las normas implica no someterse a procesos continuos y periódicos para cumplir con las responsabilidades que se tienen como patrón y detectar posibles riesgos a corto, mediano o largo plazo. Es decir, nos puede impedir ver puntos débiles que pueden fortalecerse con el debido tiempo. El siguiente sería falta de prevención o inversión legal. Anticiparse y contar con asesoría legal fortalece la forma en la cual podemos tomar decisiones. No estar informado sobre acciones a tomar en cuanto surgen problemas entre las empresas y sus colaboradores puede marcar la diferencia. Anticiparse precisamente a estos riesgos y fomentar una buena cultura de prevención, pero también de acción, puede orientarnos a nosotros como asesores a cumplir la norma de la mejor manera legal y obviamente respaldar de mejor manera las decisiones que se enfrenten ante los conflictos que puedan surgir. Y por último, la mala gestión de conflictos laborales. Ignorar los conflictos o minimizarlos también puede derivar en consecuencias más graves y costosas. Es decir, lo que hoy nos puede costar 5 pesos, el día de mañana nos puede llegar a costar el doble o el triple incluso. La siguiente, por favor. Y bueno, preparación antes del conflicto. Estos son algunos puntos que les pueden ayudar a ustedes
como empresas que están enfrentando algún procedimiento judicial, incluso las de nuevo inicio o que nunca se han envuelto en algún procedimiento judicial. El primero sería la cultura organizacional, establecer procesos dentro de las empresas con base en los valores y normas y prácticas con las personas empleadoras, el cual se ligaría en automático con el siguiente, que serían las políticas claras, con el objetivo de llevar a cabo pues, las operaciones de la mejor manera posible y mantener la constancia, la eficacia y el cumplimiento legal afines a los valores y objetivos de la empresa para que pues esta misma se pueda destacar un poco más. Documentar de manera adecuada las condiciones laborales, así como integrar completamente los expedientes de cada persona trabajadora. Este es un punto fundamental porque es de los puntos en los cuales nos vemos un poco más debilitados al defender al sector patronal, porque no se documenta debidamente todo lo relacionado previo y posterior a iniciar la relación. Desde antes de iniciar la relación laboral, pues tenemos que tener un expediente completo de los colaboradores, desde alguna solicitud de trabajo, los datos de contacto, muy importante. Si ustedes como empleadores requieren alguna carta de recomendación, o alguna carta de no antecedentes penales, pues eso también es parte integrante de este expediente que les comento. Y así como pues los documentos necesarios que requiere el colaborador para iniciar a ejecutar sus actividades. Un ejemplo muy claro es en el sector del transporte. Muchos de los empleadores requieren o deberían de requerir a los colaboradores las licencias vigentes de conducir. Y obviamente vigilar que el cumplimiento de esta licencia pues esté vigente y si no lo está, que se esté actualizando de manera constante para evitar algún riesgo futuro. Pero obviamente también, aparte de ese control previo a ingresar, pues también ya iniciada la relación laboral, se necesita documentar de manera adecuada todos los documentos que necesitamos, como lo puede ser el contrato individual de trabajo, si va a ser por tiempo indeterminado, por tiempo de capacitación, y también los contratos pues, colectivos, reglamento interior de trabajo y todo lo necesario para poder efectuar una defensa más eficaz. El siguiente punto sería también capacitación constante, mantenerse actualizado en cumplimiento de normas oficiales. Como lo comentaba previamente, pues someterse a evaluaciones constantes para saber los puntos débiles a los cuales nos enfrentamos y que debemos fortalecer. Y pues obviamente sabemos que las normas mexicanas están en constante evolución. Entonces no es lo mismo cumplir con lineamientos de normas vigentes hace 2 o 3 años, que pues puede ser que nos exigían requerimientos que antes no eran exigibles y que hoy sí lo son. Un ejemplo de este pues puede ser la ley Silla, que acaba de entrar hace poquito en vigor y que establece obviamente la obligación de proporcionar pues las sillas a las personas que laboran de pie por ciertos periodos y garantizarles unos descansos periódicos dentro de la fuente de trabajo para garantizar su salud. Y por último sería la evaluación de riesgos. Como empleadores, es por regla casi general que prefieren someterse a procedimientos judiciales con tal de no pagar a lo mejor ciertas prestaciones a los colaboradores. Pero sí es muy común que no se tenga documentado todo de manera adecuada. Entonces, también como empleador, en este caso, es recomendable ver las posibilidades de riesgo y el éxito que podríamos afrontar ya en el desahogo del procedimiento. A veces es mejor arreglarnos mal, por así decirlo, terminar pagando un poquito más, que pues someternos a un buen procedimiento judicial. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o quieran abrir su micrófono. Hay una pregunta, licenciada. Nos escribe Susana en el chat. Si dan malas referencias laborales, el responsable de recursos humanos,
¿pueden denunciar y o demandar los ex empleados? Aquí sí me gustaría si pudieran abrir su micrófono o ampliarnos un poquito más en el chat. Si yo como empleador voy a contratar a una persona que tiene malas referencias o si yo como empleador tengo malas referencias de un ex colaborador. Susana, si gusta abrir su micrófono y extender la pregunta. Bueno, si gusta continuamos y ok, nos escribió en el chat. Cuando un ex colaborador renunció. Sí, o sea, entendí que si la persona responsable de recursos humanos si dan malas referencias laborales a alguien que trabajó en su empresa a otra, si la persona que fue colaborador puede denunciar o puede demandar. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué sucede en estos casos, licenciada Aranza? Ok, en estos casos, si el colaborador quiere demandar o denunciar ciertos hechos, perdón, primero las denuncias pues le tienen que constar cuando no hubo ningún problema con... Ok, para denunciar pues obviamente le tienen que constar los hechos por los cuales va a ejercer su acción. Si se va por una vía penal, pues obviamente los requisitos para los cuales tiene que ser procedente su denuncia, pues tienen que ser pruebas con las cuales él cuente. Si ya nos vamos a una instancia laboral, como pues me imagino sería el caso, todo ex colaborador, aunque haya renunciado, tiene el derecho de ejercer pues esta vía, por así decirlo, ante alguna autoridad. El hecho de que demande no quiere decir que pues tiene ganado un juicio o que incluso sea procedente. Y someterse a un procedimiento judicial precisamente es dirimir esta controversia. Es decir, yo como trabajador voy a demandar a una empresa y voy a aportar los elementos que considero necesarios para pues acreditar mi dicho. Si no se me pagó alguna prestación, si se me despidió injustificadamente, lo tengo que acreditar dentro del desahogo del juicio y viceversa también si la empresa tiene los elementos suficientes para enfrentar este procedimiento y decir que en ningún momento se le despidió y que renunció en este caso, pues yo lo tengo que acreditar también en el desahogo del procedimiento y al final el juez, con todos los elementos que tiene a su alcance, pues va a dirimir esa controversia y emitir algún pronunciamiento. Efectivamente, más adelante hay un punto en el cual sí toco este tema, pero sí, cualquier elemento que nos sirva para acreditar este hecho nos puede servir como prueba. O sea, a lo que yo entendí. O sea, si dejo de trabajar en una empresa y quiero solicitar en otra y piden a mi anterior empresa una referencia y esa persona que atiende da malas referencias, este, o sea, sí procede a hacer una demanda, sí se puede hacer una demanda o denunciar, pero tiene que tener uno pruebas como correo o algún escrito, es lo que nos platican. Así es, y en este caso también tenemos que tener en cuenta que tenemos un cierto periodo para poder actuar. Ok. Si yo como empleador doy malas referencias de un colaborador, pues ello no exime a la otra empresa de poderlo contratar. Es libertad de la misma si contrata o no al colaborador con estos antecedentes pues que ya comentamos. Pero para poder ejercitar alguna acción, sí es necesario, primero, estar en tiempo para poder actuar y segundo, contar con los elementos que consideramos necesarios pues, para acreditar nuestro dicho. En este caso, si tuvimos a lo mejor alguna mala referencia de algún colaborador y tenemos por este lado acciones a lo mejor
de violencia o algún mal comentario que hizo el colaborador, pues esa sería nuestra carta para poder actuar ante un procedimiento. En esta pregunta no, eh, pues la respuesta sería no, pero no sé si quiere ampliar su micrófono para externar la duda, porque pues uno como persona física no puede. Ok. Si tenemos la renuncia y debidamente documentado todo, pues no sería procedente, digamos, eh, esa acción que queremos ejercitar. Entonces, eh, por el contrario, si un colaborador eh, se ve afectado por estas malos comentarios por parte de alguna otra empresa y tiene los elementos como comprobarlos, eso sí es un acto constitutivo de un delito. Sí, exactamente. Bueno, de nada. Igual si tienen alguna otra duda, pues pueden interrumpirme con confianza. Bueno, continuando con el temario, ¿cómo actuar ante una demanda laboral? Primero, el primer punto sería agotar la etapa prejudicial. Esta es una etapa obligatoria previa que permite medir los riesgos y valorar soluciones alternas al juicio. Aunque en la mayoría de los casos es una etapa obligatoria previa a presentar una demanda, ya iniciado un juicio, sí se puede aperturar esta etapa por parte del juez y en caso de no llegar a ningún arreglo conciliatorio, pues las demás etapas procesales se continúan de manera normal. El siguiente punto sería recopilar información y documentación de utilidad. Reunir la información y documentación necesaria, como lo comentaba, expedientes completos de los colaboradores y algún otro dato adicional podría complementar la defensa de la mejor manera. Otro punto sería realizar una cronología de hechos, establecer una cronología más próxima de cómo ocurrieron los hechos que se están reclamando. Es muy común para los abogados, tanto los abogados de sector patronal como del obrero, que ya en el desahogo del procedimiento se desarrollan cuestiones que uno como asesor no tenía conocimiento previo a establecer la estrategia. Entonces, ya sea por cuestiones de negligencia o de error que se cometió dentro de la organización o también como colaborador, pues puede debilitar un poco la estrategia que ya tú como abogado empleaste. Entonces, establecer esta cronología pues nos ayudaría de mejor manera a entender al procedimiento en el cual nos estamos enfrentando. El siguiente punto sería buscar asesoría legal. Un abogado laboralista pues podrá analizar la demanda, los hechos que ahí se plantean, con el fin de preparar la estrategia jurídica y ofrecer los medios probatorios con los que se cuenten y evaluar también la posibilidad de éxito. Y por último, cuidar los plazos y términos. Perdón. Tomar en consideración que toda parte que interviene en un proceso cuenta con términos establecidos para actuar y hacer valer sus derechos y obligaciones. De no actuar en tiempo y forma, se tendrían consecuencias negativas. Dependiendo de la autoridad en la cual se actúe, ya sea en el viejo sistema o en el nuevo, casi por regla vamos a tener 15 días para poder contestar una demanda, nosotros como empleadores. Entonces, si tuviste conocimiento de algún procedimiento que se instauró en tu contra, tienes 15 días para poder actuar. Entonces es bien importante que tengas establecido cuándo te notificaron de la demanda, cuándo te hiciste conocedor del asunto y actuar lo más pronto posible, porque esto nos ayuda también a nosotros como abogados a actuar de la mejor manera y dentro del término. Ya si tenemos un término muy corto, pues a lo mejor también nos debilita a nosotros un poco en establecer la estrategia y buscar las pruebas necesarias para poder enfrentar el caso. Entonces, es importante tener en conocimiento este punto. Y bueno, por último, estrategias prácticas para la defensa.
El artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo establece el principio de realidad, mismo que se aplica a través de los jueces ante los cuales se dirime la controversia. Y en base a los elementos aportados se busca la verdad material del conflicto. Antes era una práctica muy común en el viejo sistema, esto es ante las juntas de conciliación y arbitraje, que tú como parte dentro del procedimiento podías ir evaluando tus posibilidades de éxito conforme se iban desahogando las pruebas dentro del procedimiento. Y la realidad es que con el nuevo sistema esto ya no ocurre así. El juez tiene la total libertad de intervenir dentro del procedimiento para buscar pues, la realidad de los hechos conforme a las pruebas que él considera oportunos, ya sea mediante declaraciones, inspecciones en las fuentes de trabajo, alguna confesión por parte de los intervinientes en el proceso, pues es un cambio completamente radical que ocurrió a partir de la reforma del 2019 en los procedimientos laborales. Algunas de las estrategias para una defensa eficaz, bueno, podrían ser el primero, encuadrar algunos de los supuestos para rescindir las relaciones laborales con causa justificada y presentar avisos de rescisión. En esta reforma que les comento hace unos momentos, no obstante, uno de los cambios fundamentales que hubo es que no obstante que tú no presentes algún aviso de rescisión y puedas justificar la causa con la cual rescindiste a tu colaborador mediante diversas pruebas, no únicamente el aviso de rescisión presentado, pues también te puede ayudar a obtener un resultado favorable. Pero la recomendación siempre es documentar todo y obviamente presentar tu aviso con el debido tiempo. Es decir, pues terminando de manera unilateral la relación laboral, sin responsabilidad para el patrón en este caso, y que obviamente encuadre algunos de los supuestos establecidos en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. El más común que nos ocurre aquí en la organización es acumular más de 3 faltas dentro de un periodo de 30 días y que el mismo cuente debidamente con toda la documentación correspondiente, es decir, listas de asistencia firmadas, algún intercambio de mensajes de estas faltas injustificadas, etc. Otro de los puntos podrían ser las renuncias voluntarias o como lo comentaban hace unos momentos, pues los contratos o los convenios de terminación mutua. Si efectivamente es voluntad del colaborador dar por terminada la relación, pues documentarlo mediante la renuncia o mediante el convenio de terminación laboral y realizar el pago correspondiente. Porque no obstante de que algún colaborador dé por terminada la relación laboral, si no se le paga en tiempo y forma, pues también puede ejercer alguna acción en contra de la empresa. Y preparación de testimoniales. Si hubo situaciones por las cuales algún hecho no pudo haber sido documentado de manera adecuada y podemos acreditar con personas el testimonio correspondiente en el procedimiento, mediante la cual le conste la realidad de los hechos, pues también se pueden ofrecer dentro del procedimiento como alguna estrategia efectiva. Y bueno, por último, las videograbaciones y comunicaciones por medios digitales. Antes era muy limitado esos últimos 2 puntos porque no se tenía la suficiente regulación dentro de la legislación para ofrecer estos medios de prueba. En la actualidad es que, pues, tanto los mensajes por WhatsApp como correo o alguna otra comunicación con los cuales sí contemos debidamente documentado y podamos ofrecer como prueba, nos pueden pues servir dentro del procedimiento. Incluso videograbaciones del colaborador cometiendo algún acto dentro de la fuente de trabajo, abandonando la fuente de trabajo, también nos puede servir como elemento para pues establecer una buena estrategia. Entonces, como recomendación, pues todos estos puntos, documentar todo, que la realidad es que no obstante de que hubo un cambio en el sistema, contar debidamente con toda la documentación
pues nos ayuda a establecer mejor una estrategia y ya con el apoyo de los medios digitales, pues es mucho más fácil. Y bueno, hasta aquí es el temario. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera repasar algún punto que ya vimos. Gracias, licenciada. Sí, tenemos aquí, estaba viendo que tenemos algunas preguntas referente sobre lo que se estaba platicando anteriormente. Eh, nos escribió Cintia sobre el caso de las malas referencias de recursos humanos, ¿no? Para recordar. Nos escribió Cintia, en ese caso, ¿denuncian al encargado de recursos humanos o a la empresa? Pues ya al ser un hecho propio, dependiendo cómo se establezca, yo consideraría que se van directamente con la persona que les causa un perjuicio. En este caso sería la persona que está realizando estos malos comentarios o malas referencias, ensuciando, como lo comentan, la imagen o trayectoria de un ex colaborador. Pero esa es una instancia diferente, como les comentaba, puede ser una instancia civil o incluso ya una penal. Muy bien, nos escribe maestra Claudia. Licenciada Aranza, ¿cuál sería la acción por parte del empleado para demandar cuando dan malas referencias del colaborador? ¿Y qué tipo de demandas se enfrenta la empresa cuando da referencias infundadas o falsas? Gracias por su respuesta. Ok, tú como empresa, a ver si entendí bien la pregunta, no puedes ejercer acciones únicamente por el dicho de otra persona, es decir, a ti te tienen que constar los mismos. Si dentro de tu empresa el colaborador cometió actos, pues a lo mejor ilícitos o en contra de las costumbres o las buenas prácticas, es decir, si se le puso a disposición material y a lo mejor pues lo robó, tú como empresa, a quien te perjudica, sí puedes ejercer alguna acción. En este caso sería pues la penal, pero contar con el debido documento. Si únicamente te vas por los dichos de alguna mala recomendación o demás, pues el mismo no sería procedente porque a ti no te consta y no te afectó el mismo hecho que le están imputando a la persona o que le están denunciando a este colaborador. ¿Y qué tipo de demandas se enfrenta la empresa cuando dan referencias infundadas o falsas? En este caso, si previo a no contratamos a una persona, no tendrían por qué eh, reclamarnos alguna acción si no fueran nuestros colaboradores. Eso ya sería, como les comento, por parte de la persona que enfrentó estos malos comentarios, por así decirlo, en contra del colaborador y del cual se ve perjudicada, pues a lo mejor su relación o con alguna empresa futura o con su actual empleador. Sí, eso es un poco delicado, ¿no? Porque podría frustrar a una persona, pues, a desarrollarse en otro trabajo. Está un poco complicado esa situación unas situaciones que se puedan tomar esas medidas por una persona que está encargada, ¿verdad? Yo en lo personal, pensaba que se podía a las dos personas, a recursos humanos y a la empresa, ¿no? Porque de cierta manera, pues está trabajando en una empresa y está respaldando lo que ella está haciendo. Sí se pueden hacer las dos, a la persona y a la empresa, pero tendría que demostrarlo. Exactamente, sí, tendría que demostrarse, pero sí directamente contra la persona que te está ejerciendo. Obviamente refiriendo a lo mejor a la empresa a la cual pues ella colabora o se está desempeñando y a la empresa ejercer las acciones correspondientes en contra de esta persona. Ok, ok. Muchas gracias. Nos escribe el contador Josué. La etapa prejudicial sería, por ejemplo, acudir a conciliación y arbitraje. Vimos que Edna le escribió allá abajo. Sí, lo voy a leer y usted ya nos comenta, licenciada. Josué nos escribe, la etapa prejudicial sería, por ejemplo, acudir a conciliación y arbitraje
Y nos escribe Edna, agotar la etapa conciliatoria ante el Centro de Conciliación Laboral. Sí, así es. Con el cambio de como les comentaba, en la reforma del 2019 se cambió todo el sistema en el cual podemos actuar en el procedimiento laboral. Actualmente las juntas de conciliación y arbitraje siguen activas, pero sí agotar esta etapa prejudicial únicamente es ante el Centro de Conciliación Laboral, tanto el local como el federal. Entonces, es a lo que me refería con la etapa prejudicial, pero aún así hay etapas conciliatorias dentro ya del procedimiento. Si una vez iniciado el procedimiento se quiere conciliar y llegar a algún arreglo, se puede hacer mediante un convenio correspondiente. Ok. ¿Tenemos más preguntas? ¿Sí tenemos tiempo? Sí, ok. Nos escribe Manuel. ¿Cuál es el periodo legal para liquidar las prestaciones al trabajador después de haber convenido los términos de la renuncia voluntaria? El término para reclamar prestaciones únicamente es de 1 año a partir de que son exigibles. Es decir, si yo terminé la relación laboral y no se ha pagado vacaciones, prima vacacional o aguinaldo, tengo un periodo de 1 año para poder hacerlos exigibles. Si se celebró, perdón, un convenio ya en el cual se establecieron los periodos y lapsos eh, para cumplimiento, esto es un lapso más corto. Tenemos un periodo para exigirlo y si no se va a poder ejecutar ante un incumplimiento. Pero sí hay que diferenciar de esos dos términos, por así decirlo. Gracias. Nos escribe Luis. ¿Es válido el boletinar a los malos colaboradores? No es válido y la verdad es una práctica muy común que se realiza, pero aún no está debidamente regulada esa mala práctica que se tienen porque a veces es comunicación entre áreas del mismo sector en el cual se hacen estas como malas referencias o un boletinaje de los colaboradores, pero la realidad es que se entiende mal a lo mejor este término de boletinar porque actualmente todo procedimiento judicial está boletinado, por así decirlo. Entonces, si yo inicio un procedimiento judicial, pues a lo mejor en algún antecedente se va a ver que yo instauré una demanda ante una persona moral y ello no necesariamente implicaba algún boletinaje. Todos los procedimientos judiciales se hacen del conocimiento al público general y ello implica que otra empresa pueda tener acceso a esta información, al menos del procedimiento que se instauró. Pero si ya vamos en boletinaje entre áreas, empresas del mismo sector, pues ese sí no es válido. Muy bien. Nos escribe Josué. En caso de una demanda recibida, ¿puedo usar como prueba de defensa las actas administrativas que se levantaron al ex colaborador, a pesar de que están marcadas, a pesar de que éstas estén marcadas como que se negó a firmar por inconformidad? Sí se pueden usar como prueba, pero no sería la única prueba con la cual podemos establecer una buena estrategia. Esta sería implementarla con alguna otra, como pueden ser, si se negó a firmar y tenemos testigos que se negó a firmar el colaborador, pues ofrecer a los testigos para acreditar este dicho. Si no se ofrecen y no se ratifican estas firmas que pudieran estar dentro del acta administrativa, pues nos serviría de muy poco únicamente exhibir esta única prueba. Se tiene que concatenar con alguna otra, como lo refiero, con alguna testimonial o incluso con videograbaciones o comunicaciones que se tuvo de que no quiso firmar esta acta administrativa. Tenemos otra pregunta. ¿Nos ayudas con tu nombre? La persona que entró como iPhone. ¿Me ayudas con tu nombre, por favor? Voy a leer la pregunta.
Licenciada, si un colaborador abandona su trabajo y no vuelve más, ¿con qué fecha sería prudente darlo de baja en IMSS y sistema por dicho abandono? Ok, a partir de que tenemos pues las inasistencias de este colaborador, lo recomendable es esperarnos el lapso que nos marca la ley para poderlo dar de baja. Si iniciado ya este conteo de días en los cuales tenemos para poderlos dar de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos llega un citatorio previo para acudir a conciliación, pues esa sería la fecha porque ya tenemos conocimiento que no va a regresar. Entonces, a partir de que se tenga conocimiento de que pues el mismo ya no está interesado en continuar con las relaciones laborales y no se ha podido justificar estas inasistencias, sería el lapso de perdón, más de 3 faltas en el periodo de 3 días, de 30 días, perdón. Muy bien, gracias, Gabriel de Alicer, muy bien. Ah, tengo otra pregunta de Alejandra. ¿Nos podrías decir cómo se realiza el cálculo de liquidación para una persona que se despidió? Ya que últimamente la Junta está dando cálculos súper altos, tomando en cuanto varios conceptos que no estamos manejando. ¿Me podrías confirmar, porfis? Sí, para calcular los conceptos que se tienen que liquidar a los colaboradores, tenemos que tomar en consideración la antigüedad que tiene el colaborador, su salario diario y qué prestaciones se le adeudan. Si contamos debidamente con los documentos de pago de prestaciones que nos está reclamando, pues con los mismos podemos acreditar que no tiene derecho y únicamente pues crearían el periodo que se está actualizando. Entonces, esos serían los datos por los cuales, con los cuales se podría obtener el cálculo correcto, pero si ya necesita un cálculo más específico, pues ya sería acercarse con nosotros de manera particular para poder hacer el mismo. Perfecto, muchas gracias. Nos escribe la maestra Claudia, por favor, ¿me puede explicar como empleadora cómo puedo documentar el abandono de trabajo como parte de la prevención? Si es tan amable, licenciada. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Existen diversos elementos, como lo comentaba previamente, es tener debidamente el registro de listas de asistencia, a lo mejor alguna comunicación que se tenga y posteriormente, pues presentar el aviso de rescisión por precisamente el abandono de trabajo y las inasistencias que se han tenido en el periodo de 30 días. Esa sería la manera más adecuada. Ya si no tenemos estos mismos, pues se pueden concatenar con alguna otra prueba que nos sirva precisamente para acreditar que esta persona abandonó la fuente de trabajo. Gracias. Fernanda nos escribe, de la pregunta anterior de la baja IMSS, ¿qué procede si el trabajador nos demanda, pero él dejó de presentarse en la empresa? Ok, si demanda, nosotros tenemos que acreditar que efectivamente fue un abandono de trabajo y ya no le interesó más seguir en la fuente de trabajo. Entonces, precisamente acreditar, no únicamente lo acreditaríamos con la baja del IMSS, sino como les comento, hay que acreditarlo con alguna otra prueba que nos sirva para acreditar que efectivamente, pues esta persona abandonó la fuente de trabajo y en caso de que nos llegaran a demandar algún despido injustificado, pues acreditar que no fue así, que no ocurrió así. Josué nos escribe, ¿en qué casos pues, se puede llevar un conflicto a los centros de conciliación federales? La ley federal del trabajo establece que giros comerciales son federales. Estos pueden ser como, no los tengo a la mano frescos, pero temas de Comisión Federal de Electricidad, hidrocarburos, son ciertos puntos, si no están enmarcados en esos artículos de la ley federal del trabajo, son locales. Muy bien. Nos escribe Manuel, para precisar la duda, ¿cuál es el plazo máximo que tiene el patrón para liquidarlos? Ok, prestaciones generales de trabajo, 1 año.
es el tope máximo que tenemos para poder cumplirlos. Muchas gracias. Nos escribe Gabriel, después de que el colaborador renuncia, ¿existe un tiempo máximo que tiene la empresa para entregar su finiquito? Sí, lo recomendable es que sea de inmediato en cuanto terminó la relación laboral, porque si no surgirían temas, como les comento, la deuda de prestaciones que no se le han cubierto. Entonces, en cuanto una persona colaboradora termina la relación de manera voluntaria, hay que realizar el pago finiquito de manera inmediata, precisamente para evitar todos estos temas. Y si no se va y no regresa, ¿ese cheque se debe de guardar allí o se puede llevar a conciliación o esperar un tiempo con el cheque, un año? Si no regresa el colaborador por su pago, este hay que depositarlo ante la autoridad y que la autoridad lo haga entrega de manera personal. Eh, Eh, Perdón, los finiquitos o finiquitos, ¿siempre deben de ser por cheque o se pueden hacer la transferencia, como se hace últimamente? Sí se puede hacer la transferencia, pero debe constar precisamente ese punto. Si se hace por transferencia, que la verdad no es lo más recomendable, porque tenemos que tener constancia de que el colaborador recibió efectivamente el pago de sus prestaciones, Ok. tenemos que tener esa transferencia o el comprobante de la transferencia firmada. Si no fuera el caso y se hace mediante transferencia y el colaborador se rehúsa a confirmar, por así decirlo, de recibido esa cantidad, pues procedería, como lo comento, tener el comprobante de recibo. Si se hace por cheque, por cheque o por efectivo, este mismo se deposita ante la autoridad y es quien hace entrega de la misma. Ah, ok, muchas gracias. ¿En qué medio se puede ver si una persona ejerció acciones legales contra alguna empresa? Pues actualmente hay muchos recursos en los sistemas de pago de búsquedas de antecedentes, pero aquí en Jalisco, donde yo me encuentro, y en cada estado tiene boletines en los cuales se publican acuerdos recientes de procedimientos instaurados o activos, que se encuentran activos. Entonces sería acercarnos al boletín judicial del estado en el que se encuentran para ver si se iniciaron procedimientos de cierta persona contra alguna empresa. Incluso también si como empresa se tiene la incertidumbre de que se tuvo alguna o se inició algún procedimiento judicial y no tenemos aún alguna demanda instaurado, pero se tiene el miedo de que sí se haya presentado, podemos acudir directamente a estos boletines y hacer la búsqueda manual. Muchas gracias. Muchas gracias en el chat por sus preguntas, muy amables. Les agradecemos a todos por sus dudas. Muchas gracias, licenciada Aranza, por apoyarnos con este tema. No se vayan a ir, que al final nos va a platicar Samantha Hernández de ahí de una sorpresita. Por favor, no se vayan, quédense al final. Y agradecerle a la licenciada Aranza por apoyarnos con este tema. Les estamos dejando los datos de contacto de Estratego Firma y todas sus oficinas a nivel nacional para quien guste acercarse, que quiera alguna asesoría o tenga alguna situación, con toda confianza puede acercarse a Estratego Firma. Muchas gracias, licenciada. Y quiero darle la palabra a la licenciada Rebeca Zamora. Adelante, no, Rebeca. Perdona, Samantha Hernández. Adelante, Samantha. Muchas gracias, licenciada. Pues mira, como lo mencionó, por agradecimiento en su participación en este webinar que les ofrecimos, vamos a ofrecer 5 asesorías laborales, legales, perdón, para que ustedes puedan pues, consultar dudas específicas de su situación personal de la empresa y con todo gusto brindarles toda esta información que ustedes pueden, pues, cómo solventarlo, ¿no? Si me pueden apoyar en la siguiente, por favor. Tenemos aquí un código QR en el cual pueden registrar sus datos para contactarlos nosotros y brindarles estas asesorías que estamos mencionando.
No sin antes, pues agradecer a la Cámara de Comercio de La Paz por estos espacios que nos están brindando, poder impartir información de valor, igualmente a la licenciada Aranza Rodríguez por compartirnos sus conocimientos que nos compartió a lo largo de esta hora, ¿verdad? Como les mencionaba, pueden dejar sus datos, nosotros los contactaremos a las primeras personas que se registren en este link para poder brindarles estas asesorías gratuitas. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Samantha. Entonces, las 5 personas que primero se registren van a tener acceso al diagnóstico. Así es. Una Excelente. asesoría laboral en el cual pues vamos a apoyarles con todas las dudas que tengan particularmente dentro de su empresa. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Agradecidos, Estratego Firma, por traernos esta información y a todos los participantes, no se vayan a ir y aprovechar. Muchas gracias en el chat. Les quiero agradecer a nombre de Canaco La Paz por habernos acompañado en la conferencia del día de hoy. Daremos por clausurado el tema. Muchas gracias a todos y buenos días todavía. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Gracias a todos, muy Gracias. amables. Saludos, Gracias. Lili. Hasta luego.